Buenos días, profe. Muy buenos días, señores. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra actividad académica que tenemos programada para el día de hoy, jueves 28 de octubre. Muy bien. Cuando los relojes en todo el territorio patrio marcan las 11:20, entonces iniciamos nuestro repaso 4. Repaso número 4 de biología. Tiene temas como sistema excretor, sistema nervioso o coordinación nerviosa y sistema endocrino. ¿Listo? De los tres temas, el sistema excretor, coordinación nerviosa y sistema endocrino, de los tres temas, dos corresponden exclusivamente al cuerpo humano, el sistema excretor y el sistema endocrino, mientras que la coordinación nerviosa implicará temas de cómo es que se realiza el control de los procesos que se originan en los organismos o en los individuos, tanto vertebrados como invertebrados. El sistema nervioso, señores, el sistema nervioso será el sistema que permite el control de todos los procesos que se rigen en los cuerpos. Eso es el que estimula, el que inicia todos los procesos que se llevan a cabo en el cuerpo. Bien. ¿Qué sucede ahora con esto? Todos los organismos vivos no tendremos las mismas capacidades para poder responder ante los estímulos de los impulsos nerviosos. Uno de los individuos, uno de los organismos vivos con mayor capacidad y mayor desarrollo, perdón, es el ser humano, definitivamente, porque además de los impulsos nerviosos que desarrolla, tiene una capacidad de raciocinio. Muy bien. Lo que no hace, por ejemplo, un invertebrado como una hormiga, como un platelminto. ¿Listo? Profe, platelminto. Sí, así como los anélidos. Profe, anélidos. Las lombrices de tierra. Arácnidos, crustáceos. Estamos hablando de arañas, incluso como pequeñas cucarachitas, crustáceos, como pequeñas cucarachitas. ¿Qué, profe, tienen sistema nervioso? Claro que sí. ¿Y cómo lo sabe, profe? Ustedes experimenten. Cuando vean por ahí una cucarachita, el primer movimiento que van a captar, el movimiento más próximo, van a relucir, van a sacar a relucir su sistema nervioso. ¿Y cómo? Intenta poner tu piececito, o si tienes algún palito, una escoba, qué sé yo, con algo, aproxímate y golpea al lado de ella, de esta cucarachita. La cucaracha va a estar en movimiento. Tú golpeas a un costado de ella y ella se va a quedar quietecita. Quieta, quieta, quietecita. No se mueve, pero ni pestañea. ¿Por qué? Por un instinto de supervivencia. Está haciendo o intentándonos aparentar de que no hay ningún movimiento, de que no hay nada, de que no pasa nada. Primer golpe. El segundo, da un segundo y dice, ah, no, ya se dio cuenta. Y empieza a correr muchísimo más rápido. Se han percatado de eso, ¿cierto? Con una hormiga pasa lo mismo. Una hormiga está caminando, con la yema de tu dedo, golpea ahí al costado. No en ella, claro, la vas a matar, pero en un costadito golpea y se queda quietecita. Otro golpe y dice, ah, no, ya me descubrió, y le empieza a picar. En nosotros no pasa eso. Si nosotros no nos vemos expuestos o vulnerados en peligro, pues lo entendemos. ¿Acaso se nos acerca alguien y nos empezamos a correr? No. Tendríamos que analizar la situación para saber si realmente nos encontramos en peligro. Y para eso tenemos que aplicar un raciocinio. Y eso es lo que nos diferencia de otros animales.
Bien, pero la coordinación nerviosa es la respuesta de una serie de estímulos que se le denomina coordinación nerviosa. ¿Y qué hace el sistema excretor? El sistema excretor en el cuerpo humano se va a encargar de eliminar los residuos de los metabolismos celulares. ¿Qué es un metabolismo? Un proceso, una reacción química que acontece dentro de las células. Todos aquellos Profe, procesos, perdón señor. ¿por qué cuando, digamos, se asustan, o sea, se orinan así? ¿Quiénes? No, pues yo escucho que cuando se asustan, se orinan, pe. ¿Las personas? Sí, sí. Ajá, porque hay dos tipos de sistema nervioso. El sistema nervioso de relación, que es el que controla todos los procesos, por ejemplo, de movimiento, captar estímulos externos, es el sistema nervioso de relación. Pero hay otro sistema que es el sistema nervioso autónomo. Y ese sistema nervioso autónomo se divide en simpático y en parasimpático. Entonces, el sistema nervioso simpático es un sistema nervioso que controla los estados de alerta, los estados en el que el cuerpo se encuentra en alerta, en tensión, en miedo. Y este sistema controla los esfínteres uretrales, por ejemplo. Bien, ¿cuáles son los esfínteres uretrales? De la uretra, el conducto que lleva la orina desde la vejiga hasta la micción. Bien, entonces ese sistema nervioso cuando se estimula, cuando hay estimulación del sistema nervioso, relaja los esfínteres y simplemente abre el canal para que la micción pueda salir. Eso es lo que sucede. Muy bien, estábamos hablando del sistema excretor y decimos que el sistema excretor es todo un conjunto de sistemas que va a permitir que nuestro organismo pueda eliminar los residuos, los desechos, después de que estos ya han sido procesados en cada una de nuestras células. Bien, incluso cuando nosotros tenemos algún tipo de lesión, algún tipo de golpe y hay muerte celular, estas células muertas van a eliminarse. Por ejemplo, ponemos aquí un bracito. Listo, ahí está un bracito. Por aquí tu manita. Tu manita por ahí. Tus deditos. Bien. Hay un momento en el que de repente por acá se produce un golpe, un impacto, y se empieza a observar que en las proximidades de los días se empieza a tornar ciertamente morado, negro, y después ya se empieza a atenuar, empieza el color normal, ¿cierto? El color de la piel normal. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ese golpe ha producido, el impacto del golpe ha producido que las células que se encuentran aquí, células de la piel, células sanguíneas, células sanguíneas, claro, por debajo de la piel está circulando sangre, y lo vamos a poner aquí. Por aquí vasos sanguíneos, hablamos de arterias, hablamos de venas, entonces por aquí está circulando sangre. Si si generamos aquí un impacto, un golpe, vamos a romper esos vasos sanguíneos y la sangre va a empezar a esparcirse de forma interna. Si se esparce la sangre de forma interna, las células que componen la sangre, glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas, quedan atrapadas en ese lugar. Como ya no circulan, se necrosan, mueren. Y cuando se muere, pues se va poniendo negrito, ¿cierto? Se va primero poniendo morado, luego negrito. Entonces, en esta zona se ve así, moradito, negrito. ¿Qué es lo que ha pasado? El impacto de ese golpe ha producido una necrosis. Si se están necrosando, en realidad la muerte celular se llama apoptosis. Bien, una apoptosis. Y se empieza a necrosar el tejido.
y ahí está negrito. Pero después, profe, se va todo, claro, porque estos tejidos empiezan a regenerar. Estos vasos sanguíneos vienen por aquí, otro vaso sanguíneo y te dicen, bueno, célulitas ya están muertas, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¿A dónde lo llevan? A órganos, como por ejemplo, nuestros riñoncitos. Los riñones, antes de recibir a estos residuos celulares, empiezan a colectar, almacenar un poquito de agua, recibe a estos desechos de las células y lo eliminamos mediante la micción. Eso es una excreción, eliminar lo que no nos sirve. Por ejemplo, aquí. Otro, profe, tienes tu huesecito y sufriste una fractura. Esa fractura es porque aquí han quedado residuos óseos. Residuos óseos. El mismo impacto, el mismo golpe, la misma fractura ha generado residuos óseos. Estas células muertas, esos residuos de los tejidos óseos, también serán a través de la sangre llevados hacia los riñones, se van a combinar con agua y lo vamos a eliminar. Eso es excreción, sistema excretor. Lo que vamos a estudiar hoy en las primeras 15 preguntas es acerca de los elementos, de los órganos que forman a este sistema excretor, a este sistema que se va a encargar de eliminar nuestros residuos. Y finalmente hablaremos del sistema endocrino, que es el sistema encargado de realizar coordinaciones a través de sustancias químicas llamadas hormonas. Bien, empezamos entonces con el sistema excretor. Muy bien. Ese es el sistema excretor, por ejemplo, del varón. ¿Okay? Antes de empezar con las preguntas, para que se tenga una noción, ahí están los dos riñones, riñón derecho, riñón izquierdo. Aquí está el uréter, perdón, lo acabo de disecar, perdón. Ahí está. Los uréteres que se conducen hacia la vejiga urinaria. ¿Listo? La vejiga urinaria, miren, vienen acá los uréteres y le dicen, toma vejiga. Ya está. La vejiga también va a almacenar agua, lo va a recombinar con ciertos otros elementos como bilirrubina, por ejemplo, que será el pigmento que le dará el color característico a la orina, amarillenta. ¿Listo? Y finalmente, estos tendrá los vasos deferentes y una uretra que será conducida a través del cuerpo cavernoso para su micción. Esto sucede con un varón. Con una mujercita es algo bastante similar. ¿Listo? Va también a su vejiga urinaria, no tiene próstata, esa es la diferencia. Y a través de esta uretra o conducto uretral, pues va a miccionar. ¿Listo? Entonces el sistema excretor está formado por los siguientes componentes: riñones, uréteres, uréter izquierdo, uréter derecho, vejiga urinaria y uretra. Una cosa es uréter y otra cosa es uretra. ¿Listo? Estos son los uréteres, uréter, uréter, uretra. Bien. Ahora, el riñón definitivamente es el principal de todos estos órganos. Y en el riñón habrá una unidad funcional. La unidad funcional es toda esta de aquí y se llama el nefrón o nefrona. ¿Listo? Los nefrones.
nefrón o nefrona. Esa es la unidad. Aquí se va a llevar a cabo todo ese proceso. Este es un corte de tipo coronal, un corte coronal o frontal del riñón que nos permite visualizar allí en su interior. ¿Listo? Cada una de estas es una unidad anátomo-funcional denominada nefrón o nefrona. ¿Qué es lo que tiene por dentro? Pues esto. Está compuesta por varias estructuras. Los conductos deferentes, los glomérulos. A ver, lo vamos a poner aquí. El túbulo contorneado distal, el túbulo contorneado proximal. Este es el asa de Henle y los glomérulos. No, eso no. Este de acá. Túbulo contorneado. ¿Por qué contorneado? Porque tiene curvitas. Está contorneado. Túbulo contorneado distal. Aquí señalamos el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, y ahí está la cápsula glomerular o simplemente glomérulo. Así que estas tres estructuras, túbulo contorneado, asa de Henle, glomérulo y el túbulo contorneado distal, forman en su conjunto, forman a el nefrón o nefrona, que es la unidad que se va a encargar de procesar todas estas, todos estos procesos que nos van a permitir eliminar nuestros residuos. Veamos aquí una animación. Estos son los residuos, miren cómo llegan en la cápsula glomerular. A través de los vasos sanguíneos llegan todos los residuos de nuestro cuerpecito y viajan ahora a través, así mismo los residuos viajan junto a la sangre, ahí están los glóbulos rojos. La cápsula glomerular o simplemente el glomérulo se va a encargar de filtrar, miren la sangre, miren cómo la sangre sigue pasando acá. Ahí, miren, los glóbulos rojos pasan, continúan por el circuito sanguíneo, pero el glomérulo filtra los residuos. Miren cómo los filtra. La sangre circula, sigue circulando por acá, pero miren cómo es que aquí se filtran hacia el glomérulo los residuos. Y ahí está. Observamos aquí, miren. Aquí, por favor, atentos a esto. Atentos, por favor. Aquí viene la sangre, ¿sí? Con sus tres componentes, está bastante claro, con sus tres células, y con los residuos que viene trayendo de todo el cuerpo. Residuos como los que hemos explicado hace un momento. Viene por aquí, y aquí hay un filtro, miren. Aquí hay una filtración. Miren cómo se separan, y aquí ya solamente van los vasos, las células sanguíneas se separan, y los residuos que estaban junto a ellas ya están distanciados. Por acá vienen los residuos y se van al túbulo contorneado distal. Se van y la sangre circula y ahora sí se va. Limpia, limpia de residuos. Cuando esto no funciona, cuando no se da esto de aquí, ¿qué es necesario hacer? A ver quién conoce, quién tiene por ahí algún familiar, algún vecino, algún amigo que necesita de una hemodiálisis. ¿Escucharon o no? La diálisis. ¿Se escuchó de eso, chicos? Hay que dializarlo, dicen. Se van y los conectan en una máquina. Dependiendo los niveles, si estos son crónicos, necesitan pues sesiones más continuas. Pero hay algunos que tienen una vez a la semana, otros requieren interdiario, otros diario, otros que están permanentemente conectados. ¿Qué pasa si estos residuos siguen circulando? Si pasan a este nivel, este de acá es clave. El túbulo contorneado distal es clave para poder entender esto. Este es el glomérulo. Y si es que a este nivel, por aquí, hasta aquí, todos vienen normal. Todos, tú mismo, todos nosotros, ahora mismo, nuestra sangre hasta aquí está circulando. Miren, circula, circula, circula la sangre con los residuos. Hasta aquí, todos bien.
Pero si aquí, a este nivel, no se separan los residuos y la sangre continúa ya limpia, aquí hay problemas. Aquí ya deberían de separarse los residuos. Si esto no se lleva a cabo, entonces los residuos continúan por el circuito y llegan a tu corazoncito. Te matan en una. ¿Listo? Entonces, la hemodiálisis lo que va a hacer es poder cumplir esta función del glomérulo, reemplazar la función del glomérulo y poder separar los residuos. ¿Listo? Miren, separar los residuos. Ahora van por el túbulo contorneado distal y van a la vejiga urinaria. Se ha almacenado ahí agüita. Esta agüita ahora se va a recombinar con los residuos. Levantas tu manita virtual, profe, ¿puedo ir al baño? Sí, señor, vaya. Y miccionas. ¿Y qué estás miccionando? Agua con residuos celulares. Listo. Vamos entonces ahora a la explicación o al desarrollo, perdón, de los primeros 15 preguntas propuestas. Disculpen, me distraje. Vamos, pregunta número 1. ¿Qué segmento del nefrón se ubica en la médula renal? ¿Qué es la médula renal? La médula renal será toda esta región. A ver, lo señalo aquí un momento. Ahí está. Médula renal o pirámide renal. Toda esa. Entonces te preguntan, ¿qué segmento del nefrón, todo esto de aquí, es el que se encuentra próximo a la médula renal? Si esta es la médula, ¿cuál es el más próximo? El asa de Henle. Miren, el asa de Henle está en contacto con toda esta médula. Entonces, pregunta número 1, alternativa del asa de Henle. Asa, este es un asa, se llama asa de Henle. Miren cómo está próximo. ¿Listo? Pregunta 2. Son componentes del aparato yuxtaglomerular, excepto, bueno, aquí no lo vamos a observar porque eso pertenece a la histología, tejidos, células de estos órganos. Estos son, hasta allí son estructuras orgánicas, es anatomía. Bien, pero lo que nos están pidiendo es ir hacia la histología. Entonces, las células de Purkinje, sí, la mácula densa, las células yuxtaglomerulares, definitivamente que sí, por eso es el aparato yuxtaglomerular. Y los podocitos no corresponden. Están en la vejiga urinaria. Entonces, no corresponde al aparato yuxtaglomerular los podocitos. Pregunta 2, alternativa D. Para la pregunta número 3, son animales que carecen de órganos excretores especializados. Las hidras. Las hidras. Una hidra es como una malagua primitiva. Bien, esa es una hidra. Entonces, carecen de excretores, de sistemas o de órganos, perdón, excretores especializados. ¿Qué es un órgano excretor especializado? Todo esto, por ejemplo. No tienen la función, la capacidad de poder separar sus elementos residuales, continuar con su circulación. No, es simplemente eliminan lo que tengan como residuo, lo eliminan. ¿Listo? Las hidras. Son los individuos, los seres vivos, son animales invertebrados que tienen un aparato excretor primitivo. Así como en el sistema nervioso, cuando vamos a ver en un momento coordinación nerviosa, vamos a ver que los animales primitivos, en referencia o con respecto a su sistema nervioso, son las esponjas. Bien, pero ya lo vamos a ver en un momento. Entonces, los animales que carecen de órganos excretores especializados son las hidras. Pregunta 3, alternativa A. Para la pregunta número 4, su principal producto de excreción es la guanina, las arañas. Se le denomina guarina a la orina de las arañas. Eso sí se le denomina. Si te dicen, por ejemplo, principal producto de excreción de los humanos, orina, y de las arañas, guanina. ¿Listo?
4, entonces es la alternativa C, arañas. Para la pregunta número 5. Señala lo incorrecto acerca de la uretra. Vamos a ver. Vamos a la uretra. Uréteres, uretra. A ver, corte transversal de la vejiga. Aquí está la uretra. Miren, toda esta es la uretra. Esta es la porción prostática porque tiene unión con la próstata. Aquí hay otra de... No, esta no quería señalar esto. Oh, pero no señala. Bueno, esta es la porción de la uretra que corresponde al cuerpo cavernoso y es la uretra esponjosa. Vamos a ver entonces qué es lo que nos piden acerca de esta uretra. Nos dice, la uretra femenina solo es vía urinaria. Eso es verdadero. Profe, ¿por qué? Miren, esta es la vejiga y esta es la próstata. ¿Listo? ¿Qué se forma en la próstata? ¿Qué hace la próstata? ¿Qué hace la próstata, chicos? La próstata se va a encargar del 40% de la formación del semen. 40%, profe, sí, señor. Y el otro 60% en la vesícula seminal, aquí. En la vesícula seminal se forma el 60% del semen. ¿En qué consiste ese 60% del semen? Corresponde el aspecto viscoso, bien, y la presencia de fructosa. ¿Cómo el aspecto viscoso? Dicen por ahí que cuando se tiene semen entre las yemas de los dedos, este suele ser ciertamente pegajoso. La teoría lo define así. Entonces, ese es el aspecto viscoso. No es tan líquido, ciertamente consistente, listo, y pegajoso, viscoso. Muy bien. Y además contiene fructosa. Los espermatozoides se han empezado a producir previamente por aquí en los testículos y a través del conducto deferente han sido enviados para que se recombinen acá en la vesícula seminal. Bien, aquí hay una imagen. Ahí está. Ahí está lo que les estaba indicando. A ver. Miren, estos son los testículos. Ese es el epidídimo. Y estos son los conductos deferentes. Aquí en los testículos se forman los espermatozoides. Se está observando, señores, se ve, se escucha todo normal. Sí, profe. ¿Sí? Sí, Ya está. todo normal. Muy bien. Mucha atención, por favor, para después evitar jugar al teléfono malogrado. ¿Teléfono malogrado, profe? Sí, teléfono malogrado. Por ahí muchos estaban así tirados en sus camas. Qué aburrido. Ya, profe, dicta la clave de una vez. Y en eso escucharon pene, vagina. Uy, eso sí me interesa, eso sí me interesa. Pero ya escucharon ya a la mitad de la explicación y se perdieron pues toda la secuencia. Ellos escucharon cuando estaba hablando acá de la vesícula seminal, que hay fructosa. Profe, ¿fructosa no es un carbohidrato? Sí, sí, señor. Profe, ¿la fructosa es el carbohidrato presente en las frutas, en los vegetales? Sí, señor. Profe, ¿qué frutos tienen gran cantidad de fructosa? Las más dulces. Profe, ejemplo, mango, sandía, piña. Ah. Y luego vas y le comentas a tu amigo. Hoy dice el profe de que si nosotros consumimos piña, sandía, mango, el semen va a salir con ese sabor. Y así se empezó a jugar el teléfono malogrado. Y por eso es que me preguntan, profe, ¿es verdad que cuando comes piña, el semen sabe a piña? No, pues, chicos, no.
O sea que si tomas leche y café, ¿qué es capuchino? No, pues no tiene esa lógica, sino que te perdiste la explicación. ¿Qué explicación? Los espermatozoides se forman aquí, en los testículos. Nacen jóvenes, pipiolos, inmaduros, y pasan al epidídimo a madurar. Son inmóviles. Nacen en los testículos, jóvenes, y pasan al epidídimo a madurar, pero siguen inmóviles. A través de estos conductos o llamados vasos deferentes van hacia la vesícula seminal. Aquí en la vesícula seminal se ha formado el semen en un 60% que implica la viscosidad. Miren cómo se conectan con la vesícula seminal. Y aquí se recombinan los espermatozoides. Como esta vesícula seminal tiene fructosa, ¿qué es la fructosa? Un carbohidrato. ¿Qué hacen los carbohidratos? Dar energía. Esa energía será proporcionada para que los espermatozoides alcancen movimiento. ¿Listo? Ahí hay semen ya con espermatozoides con movimiento. Pero aún no está completo el semen, así que va a la próstata. Y en la próstata se forma el otro 40% del semen, que implica el aspecto lechoso y el aroma clorado. ¿Listo? Por eso se percibe un olor ciertamente a lejía. La lejía es el hipoclorito de sodio. Cloro. Aquí también hay cloro. ¿Listo? Y acá se convierte el semen, pero nótese, y ahora sí vamos a la siguiente vista, a la anterior. Miren, cómo es que por aquí, ahora por aquí, por el conducto eyaculador, sale el semen hacia la próstata. Y miren cómo tiene comunicación con esta uretra. Miren cómo tiene comunicación. Entonces, la orina que viene por aquí de la vejiga, esta es vejiga, esto es próstata, vejiga y próstata. Nuevamente, vejiga y próstata. Orina, semen. Orina, semen. Pero miren cómo se juntan aquí. Por aquí viene la orina y por aquí viene el semen. Y va por la uretra y simplemente se elimina. ¿Listo? Entonces, la uretra en el varón es mixta. Sirve para que transporte orina y también semen. En la mujercita no. En la mujercita solamente está conectada hacia la vejiga urinaria. La vejiga aquí no tiene próstata, pues claro está. No tiene próstata, entonces de la vejiga directamente a la uretra. ¿Listo? Entonces, ¿la uretra femenina solo es biourinaria? Sí, solamente es biourinaria. ¿La uretra masculina mide de 16 a 20 centímetros? Sí, de 16 a 20 centímetros. De aquí, del glande, hasta la conexión con la vejiga, perdón, son de 16 a 20 centímetros. Profe, ¿y advíncula? No, pues no tiene nada que ver. Son 16 a 20 centímetros. Profe Farfán, tampoco. Profe, en el WhatsApp, tampoco. 16 a 20 centímetros. Dominga, no. Guti. Bueno. Bien, chicos, no hablemos de cosas tristes. Listo, 16 a 20 centímetros mide la uretra masculina. La porción membranosa es la más corta. Eso señores, es lo falso. La porción membranosa es esta. Y no es la más corta, es la más larga. ¿Listo? Entonces, eso es lo incorrecto. Bien. Permítame atender su chat. Claro, sí, es cuando hay demasiado coito, la próstata suele dilatarse. Claro, esto de aquí hay nervios. Profe, ¿cómo nervios? Claro, todo aquello que te va a generar estímulos es conducido por nervios. Aquí en el glande hay nervios que van hasta acá, ¿sí? Nervios. Entonces, los estímulos de erógenos, los estímulos de placer que se captan en el varón son en el glande.
los conducen a través de los nervios y cuando llegan esos estímulos aquí, relajan a esta próstata, la relajan, la hacen crecer y plum, cerrar. Con eso, chao semen y sale el semen y la eyaculación. A mayor actividad de eso, se va a hacer más ejercitación a la próstata y después vienen los problemitas. Así que dosifiquen sus energías, señores, tengan cuidado. Bien, entonces la pregunta 5, lo incorrecto es la C, la porción membranosa. Tiene 2 porciones, recuerden por favor. ¿Listo? Esta es una porción prostática, la porción membranosa. Te están preguntando, ¿la membranosa es la más corta? No, es la más larga. ¿Listo? Esa es la pregunta incorrecta. 5, alternativa C. Para la pregunta número 6, los mamíferos adultos tienen riñones y excretan principalmente, a ver, los mamíferos, nosotros somos mamíferos. Bien, somos mamíferos. Y esos, nosotros como mamíferos, nuestros riñones están compuestos por unidades llamadas metanefrocitos o metanefros. Y lo que vamos a eliminar o excretar principalmente es urea. Entonces, la pregunta 6 es la alternativa E, metanefros y urea. 6, alternativa E, metanefros y urea. Para la pregunta número 7. Los insectos presentan, a los túbulos de Malpighi como órganos excretores. A ver, vamos a presentar, ahora que estamos hablando de organismos animales, vamos a presentar nuestra pantallita. ¿Se puede visualizar ahí, chicos? ¿Es posible visualizar la pantalla ahí? Todavía, profe. No, profe. Ya. A ver, permítame. A ver, presentamos aquí. Miren lo que pasa con los insectos. Si nosotros tenemos órganos excretores, llamados riñones, los insectos van a presentar estructuras excretoras capaces de eliminar los residuos, llamados túbulos de Malpighi. ¿Listo? Son estos de aquí. Son estos de aquí. Pero no se mueve el cursor un ratito, por favor. A ver, lo señalo mejor, ¿sí? A ver, son estos de aquí. Túbulos. Lo agrando para que se pueda observar. Ahí está. Túbulos, 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 túbulos. ¿Listo? Túbulos de Malpighi. Entonces, estos son los elementos o los órganos excretores en los insectos, los túbulos de Malpighi. Entonces, para la pregunta número 7 dice, los insectos presentan túbulos de Malpighi como órganos excretores. Para la pregunta número 8 nos dice, a ver, buscamos peces. Los peces en estadio adulto presentan protonefridios. Protonefridios. ¿Qué son los protonefridios? Si en los mamíferos, como nosotros, son los metanefridios, en los peces se les denomina protonefridios a todo el conjunto excretor formado por riñones, por vejiga y por su uréter. Estos de aquí. A todo este conjunto se le denomina protonefridio. ¿Listo? Entonces, para la pregunta 8,
en los peces en estadio adulto presentan protonefridos. Para la pregunta número 9. La unidad anatómica y funcional de los riñones es, eso lo mencioné. ¿Cuál es? Eso lo saben ustedes. El nefrón. El nefrón, perfecto. Nefrón, también se le llama nefrona. ¿Listo? Nefrón o nefrona. Muy bien. Es un componente anormal de la orina. Tiene urea, sí. Ácido úrico también. Iones potasio también. Creatinina también. La creatinina es un residuo de la creatina, un componente de los tejidos musculares. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos actividad física, como lo tenemos todos los días, todo el día, porque estamos hablando, porque estamos parpadeando, porque hacemos movimiento, porque nos sentamos, porque nos paramos, todos esos movimientos se dan producto de actividad muscular. Entonces queman una sustancia, una proteína, creatina. ¿Cómo se llama su residuo? Creatinina. ¿Qué es lo que tenemos que eliminar? La creatinina. ¿Listo? Entonces, sí es un componente normal. ¿Qué es lo anormal? Las proteínas. Profe, ¿cómo vamos a saber si es que tenemos presencia anormal? Algo que nos haga sospechar de que hay anormalidad o sustancias anómalas dentro de nuestra orina. Cuando vas a miccionar y cuando estás orinando se forma espuma en la orina. Allí hay sospecha de presencia de proteínas y no debería de pasar eso. ¿Listo? Entonces, la pregunta número 10 tiene como respuesta la alternativa Profe, de proteínas. ¿Sí, señor? ¿por qué a veces se debe que la orina es amarillo y a veces blanco? Por la bilirrubina. La bilirrubina es el pigmento que le va a dar el color característico. La bilirrubina proviene del hígado, del metabolismo hepático. El hígado tiene comunicación también con esta uretra. Entonces, debido a la concentración de líquidos y bilirrubina es que depende el color de la orina. Me explico de esta manera. Si tú colocas, a ver, concentrados en esto, hay estos desinfectantes aromáticos que venden, ¿cierto? Poe, Glade, entre otros tantos productos de limpieza. Tú colocas, imagina que tienes una botella de 1 litro. ¿Listo? Imagina, por favor, que tienes una botella de 1 litro. En esta botella de 1 litro, tú vas a colocar 1/4 de litro, vas a llenar de este Poe. Un color morado, ya el moradito, lavanda. Bien cargadito. Le echas directo a la botella de 1 litro. 1/4 de litro de Poe. Lavanda, el moradito. Tú vas a ver por la botella, a través de la botella, y lo vas a ver bien cargadito, bien moradito. Así es que se empieza a concentrar la bilirrubina en esta vejiga urinaria. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Ahora con el ejemplo de la botella. Tú le vas a echar 1/4 de litro más, pero de agua. Y lo vas a empezar a diluir. El color va a atenuarse, ¿cierto? El color ya no va a ser tan morado, un morado intenso, o lila, no sé qué color le llamemos. Va a empezar a atenuarse, va a ser más bajito. Si tú le echas 1/4 de litro más, o sea, ya en total, medio litro de agua, se empieza a atenuar. Si le echas más agua, va a ser cada vez más clarito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tomamos agua y líquidos, ¿qué sucede con nuestra orina? Blanca, porque ha diluido toda la bilirrubina. ¿Listo? Cuando tomas, por ejemplo, cuando estás tomando tus cervecitas, vas al baño, miccionas, blanca. Estás constantemente llenando de líquido, está diluyendo la bilirrubina. Pero cuando no tomas agua y estás en una actividad, por ejemplo,
cotidiana, una actividad del día, y vas a miccionas orinas amarillo. Has concentrado más la bilirrubina y no has tomado tantos líquidos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa. Es por un tema de concentraciones volumétricas, nada más. Bien. Continuamos, señores. La pregunta número 10, entonces, es la alternativa de proteínas. Para la pregunta número 11, nos dice, no es parte del nefrón. A ver, intenten hacer ustedes, he mencionado cuáles son las partes del nefrón. ¿Cómo se denomina, señores? ¿Cuál es? Túbulo contorneado proximal. Señores, la idea es de que hagamos esto de una manera dinámica, por favor, con su participación. Hemos mencionado, a ver aquí, recuerden, hemos mencionado un túbulo contorneado distal, un túbulo contorneado proximal, un asa de Henle, ¿listo? Y un glomérulo, ¿listo? Eso es lo que nosotros hemos mencionado. Entonces, ¿qué está ahí en la pregunta 11? ¿Qué es lo que no hemos visto? A ver, profe. Ah, este de acá, este es el glomérulo en la parte interna, miren, glomérulo. Lo que le envuelve es la cápsula glomerular o también llamada cápsula de Botman. Lo de color celestito ahora mismo es la cápsula de Botman, que envuelve esa cápsula al glomérulo. ¿Listo? Entonces la única que no corresponde es el túbulo de Bellini. No hemos mencionado en ningún momento túbulo de Bellini o tubo de Bellini. ¿Listo? Para la pregunta 12, el triángulo de Liatou se encuentra localizado en el interior de la vejiga. El triángulo de Liatou en la vejiga. Vamos a ver si encontramos acá. No sé si se pueda partir o cortar esto. A ver. No, no muestra los tejidos. No muestra el tejido. Bueno, pero está ahí en el interior de la vejiga. ¿Listo? Pregunta 12, alternativa A. Para la pregunta 13, son estructuras del riñón encargadas de sintetizar la renina, las células yuxtaglomerulares, las células que están aquí dentro de esta cápsula. Sintetizar renina. ¿Qué es sintetizar? ¿Qué significa sintetizar? ¿Qué es sintetizar, señores? Sintetizar es formar. Sintetizar es formar o elaborar. Entonces te dicen que la pregunta 13 son estructuras del riñón encargadas de sintetizar la renina. La renina es una enzima. Es una enzima que se forma aquí en las células yuxtaglomerulares
y que van a participar en procesos de hipotensión arterial, por ejemplo. Bien. Pregunta 13, entonces alternativa B, las células yuxtaglomerulares. ¿Qué es hipotensión? Están preguntando aquí. También hay otra pregunta, acabo de verla. ¿Qué es una hipotensión? Cuando se te baja la presión. Hipotensión. También están preguntando, profe, ¿cómo se llama eso cuando tomas cerveza y vas a cada rato al baño? No necesariamente cerveza, sino cualquier otro líquido. La sensación de querer miccionar a cada instante o ir, no solamente la sensación, sino el ir a miccionar a cada instante, recibe un nombre. Se denomina la polaquiuria. ¿Listo? Polaquiuria. Así se le denomina un poco. Lo voy a escribir aquí por el chat. Hola, profe. Hola. Sí, aquí lo estoy escribiendo. Ahí está. Polaquiuria. ¿Listo? Consúltenle a su profesor de lenguaje, de gramática, qué tipo de palabra es, si forma diptongo, triptongo. Miren, una UI. Le preguntan. Polaquiuria. Así se denomina la sensación de micción constante cada rato. Bien. Pregunta 14. La mayor parte del filtrado es reabsorbida al pasar por el asa de Hemble, por esta estructura, el asa de Hemble. Claro, ¿recuerdan esa animación que les presenté? Cómo se separaba la sangre, cómo se separaba la sangre de los elementos residuales. Ahora, cuando se separan, dice que el mayor filtrado, claro, el mayor espacio del filtrado es por acá, por el asa de Hemble. Aquí es bastante rápido, es corto, pero el mayor es por el asa de Hemble. ¿Listo? Entonces, para la pregunta 14, la alternativa A. Pregunta 15. El volumen de la orina es regulado por la hormona antidiurética, la ADH. La ADH, la hormona antidiurética, es que va hacia los riñones, hacia los nefrones, y controlan la cantidad de agua que deben almacenar estos riñoncitos para poder recombinarlo con los residuos. No olviden eso, la ADH. Ustedes tienen ahí su compendio ADH, coloquen hormona antidiurética. ¿Listo? Listo, pregunta 15 finalizada. Vamos a coordinación nerviosa. Coordinación nerviosa. Vamos a ver. Las células de Purkinje o células gigantes se encuentran en el cerebelo. ¿Listo? Este es nuestro cerebelito. Pertenece al sistema nervioso, claro está. Ahí está, el cerebelo. Este es el cerebelo, que se encarga de la coordinación motora. ¿Cómo coordinación motora? Ejemplo, cuando caminamos, sacamos la pierna izquierda y el brazo derecho. Y vamos alternando. Pierna derecha, brazo izquierdo, y así. ¿Listo? Se van alternando. Entonces, esa es coordinación, por ejemplo. Cuando saltamos polichinelas, también lo mismo, coordinados, ¿cierto? Entonces tenemos coordinación motora, coordinación de los movimientos. ¿Quién controla todo eso? El cerebelo. Está compuesta de células. ¿Cómo se denominan sus células? Se denominan las células de Purkinje. Son células grandes en comparación a las neuronas. 16, pregunta 16, alternativa B, cerebelo. Para la pregunta 17, en los mamíferos, el sistema endocrino puede actuar independientemente o de manera integrada con el sistema nervioso como respuesta a estímulos internos o externos. Por ejemplo, esta es la glándula hipófisis.
Esta glándula hipófisis pertenece al sistema endocrino y elabora una hormona, la oxitocina. Esa es la hormona llamada la hormona del amor. Esa hormona que cuando la ves o lo ves, se secreta, se libera de esta glándula y va hacia el corazoncito. Y cuando llega al corazón como una sustancia química que es, produce una taquicardia. ¿Qué es una taquicardia? Cuando se incrementa, la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo así? ¿Por qué nos indica como respuesta a estímulos internos o externos? ¿Cómo externos, profe? Por aquí está ella, por aquí está él, lo acabas de ver. El nervio óptico lleva hacia la médula y hacia el cerebro, y el cerebro le da la orden a esta glándula. El cerebro ya llegó al estímulo de que lo acabas de ver o la acabas de ver y estimula a la glándula hipófisis para que secrete esta hormona, la oxitocina. ¿Quién dio esa orden a esta glándula? El sistema nervioso. Por eso dice, en los mamíferos, como nosotros, el sistema endocrino puede actuar independientemente o de manera integrada. ¿Integrada con quién? Con el sistema nervioso. Pregunta 17 es la alternativa B, nervioso. Para la pregunta 18, en el ser humano, la función de coordinación motora para el baile es controlada por, lo acabo de decir hace un momento, ¿por quién? Cerebelo. Por el Cerebelo. cerebelo, el cerebelo. Muy bien, el cerebelo. Claro, cuando bailas, pues salvo que bailes como el Puma Carranza, como Roberto Martínez, vas a tener pasos coordinados, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga de esa coordinación motora? Pues el cerebelo. Bien. A ver, un momento, por favor. Un momento, por favor. Muy bien, señores. Continuamos. Pregunta 19. Los invertebrados que no presentan ganglios nerviosos son los cnidarios. Los cnidarios. ¿Quiénes son los cnidarios? Como por ejemplo los platelmintos. Los cnidarios son una ramificación de estos platelmintos. Hablamos de gusanitos. ¿Listo? No tienen ganglios nerviosos. 19, la alternativa A. Para la pregunta 20, durante el desarrollo embrionario, el rombencéfalo origina al cerebelo. A ver, esto sí es un poquito tedioso, un poquito complicado, porque es un tema de embriología, cómo se origina el cerebro. Vamos a ver acá. Encéfalo. ¿Ya pueden apreciar ahí, señores? ¿Sí? ¿Se puede apreciar? Sí, profe. Profe. A ver, vamos a ver. Este es un embrión. ¿Listo? Este es un embrioncito. Entonces, cuando se está en un estadio embrionario, ¿listo? Esto lo voy a explicar así rápido, chicos, porque es un poquito más complejo, ¿listo? A ver, cuando se está en un estadio embrionario, hay distintas regiones
que van a terminar formando al cerebro, al diencéfalo, al puente de Barolio. ¿Listo? Entonces, esas porciones son el telencéfalo, el mesencéfalo, los cuartos ventrículos o porciones o regiones ventriculares y el rombencéfalo. Este es el rombencéfalo. Entonces, aquí vemos otra aquí, el rombencéfalo. Este rombencéfalo terminará por formar a una estructura que nosotros ahora vemos aquí. Miren, aquí están los colores. A ver, el rombencéfalo terminará formando, ¿cómo se llama esta estructura de aquí? El cerebelo. El cerebelo. Sí. Es una pregunta un poco fuertecita, ¿ya? Porque para eso se tendría que estudiar embriología, pero un poco fuertecita. Es el cerebelo. La pregunta 21 nos dice, animales que presentan hemisferios cerebrales con superficie lisa. ¿Qué significa superficie lisa? Miren, esto de aquí se llaman cisuras. ¿Listo? ¿Qué son las cisuras? Las cisuras son pequeños canales o surcos. Por eso es que cuando señalamos uno de estos, miren qué dice acá, surco. ¿Listo? ¿Qué hacen esos surcos o llamadas también cisuras? Van a permitir el almacenamiento de las fibras nerviosas. ¿Cómo fibras nerviosas? Neuronas. ¿Listo? Aquí se almacenan, se depositan las neuronas. Esta es la cisura de Silvio. Hay dos cisuras bien pronunciadas. La de Silvio y la de Rolando, que no sé, a ver, no sé, no se deja ver por aquí. Intento disecar y no me permite para poder observarla. Pero bueno, de todas las cisuras, miren que hay una que es la de Silvio. Perdón, esta de aquí, la cisura de Silvio, y la que está por aquí, que es la de Rolando. Dos cisuras. ¿Listo? Entonces, nuestro cerebro en los mamíferos es así, con pliegues, con cisuras, con surcos, con canales. Pero hay un animal que sus hemisferios no tienen estos pliegues, estos surcos. ¿Listo? Estamos hablando de los cetáceos. Perdón. Ya está. Bien, señores. Entonces, pregunta 21. La alternativa es B. Cetáceos. ¿Qué son cetáceos? Un cetáceo es un pez primitivo. Se le conocen como los monstruos marinos. Entonces estamos hablando de las ballenas, por ejemplo. Ese es un cetáceo. Ya, profe, gracias. Ya está. Pregunta 21, entonces, alternativa B, cetáceos. Ya saben, su cerebro es liso, no tiene pliegues, no tiene surcos. Para la pregunta 22, la agrupación de fibras nerviosas en el sistema nervioso central se denomina nervio. A ver, vamos a ello. Miren los nervios, la cantidad de nervios que tenemos. Y esos nervios resultan ser la agrupación de fibras nerviosas, la unión, la agrupación de neuronas. ¿Listo? Fibras nerviosas, axones forman los nervios. Pregunta 22, alternativa de nervios. Claro, porque observemos aquí esta animación, no sé si está aquí. Y si no, lo buscamos. Vamos a ver. Miren lo que hace el cerebro emite impulsos nerviosos
Y miren, viajan. Miren, esas lucecitas, estos haz de luz, son los impulsos nerviosos. ¿Qué son los impulsos nerviosos? Las órdenes. Y viajan por las neuronas. Cuando estas neuronas se unen, hacen sinapsis, forman estos nervios que nos vemos aquí. Estos nervios. ¿Listo? Entonces, 22, alternativa D, nervio. Para la pregunta 23. La lesión del centro respiratorio es especialmente grave y puede llevar a la muerte. Este centro vital se localiza en... Vamos a ver. Están hablando. ¿Cuál es el centro respiratorio? ¿Quién controla la respiración? A ver, veamos esto, chicos, veamos. Miren, nuestros pulmoncitos se van a contraer y se van a relajar. Se contraen y se relajan. Cuando se contraen, ingresamos aire. Cuando se relaja, expulsamos. Entonces, ingresemos aire. Se contraen. Eliminamos, se relajan. ¿Quién hace que los pulmones se contraen, se puedan contraer y relajar? Este músculo, el diafragma. El diafragma sube y comprime los pulmones, baja y relaja los pulmones. Pero para que suceda esto, el diafragma recibe órdenes de un nervio, este nervio de aquí, llamado el nervio frénico. ¿Profes uno? No, son dos, el otro está del otro lado, aquí. El nervio frénico. ¿Y de dónde viene el nervio frénico? Viene de esta estructura. No, de esta no. Aquí. Viene del bulbo raquídeo. Entonces, este es el bulbo raquídeo. Ya se cansó, señor, ya falta poquito. A ver, este es el bulbo raquídeo y de aquí salen nervios. ¿Listo? Salen unos nervios llamados los nervios frénicos. ¿Hacia dónde van? Hacia el diafragma. ¿Listo? Este bulbo raquídeo tiene tres estructuras: el mesencéfalo y el puente de Barolio. Entonces, el bulbo raquídeo nos preguntan qué es dice la lesión del centro respiratorio. ¿Cuál es el centro respiratorio? El bulbo raquídeo. ¿Listo? Dice, este centro vital se localiza en el mesencéfalo. Este es el mesencéfalo. Pregunta 23, alternativa B. Estas preguntas junto a la anterior que le decía que estaba un poquitito complicada, va a ampliar un poco el panorama de visión que tengan ustedes con respecto a la anatomía, ¿sí? Pero no se preocupen que no les van a plantear una pregunta así. No se preocupen por eso. 23, entonces alternativa B, mesencéfalo. 24, los hemisferios cerebrales están conectados por un gran haz de fibras transversales. ¿Cuáles son los hemisferios? Ahí está. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Esta se le llama la hoz del cerebro. Allí hay o están presentes los pedúnculos cerebrales. Pedúnculos cerebrales. Ya sabemos que el lado derecho, el hemisferio derecho de las personas, en los seres humanos, en nosotros, el lado o el hemisferio derecho está relacionado a los procesos de arte, de la música, de la inspiración, del pensamiento. Bueno, no pensamiento, sino de la imaginación. Mientras que el lado izquierdo es el más concreto. Esto está asociado a actividades
científicas, matemáticas, hacia el raciocinio. Si este es el iluso, el hemisferio derecho es el iluso, el izquierdo es el más maduro. Mientras que este está que piensa, me voy a casar con él cuando sea policía, cuando ingrese. El otro dice, no, ¿cómo cuando ingrese? Primero cómprense su casa, tengan sus cosas, diviértanse, disfruten, apoyen a sus padres, devuélvanle con creces lo que ellos dieron por ustedes y de ahí piensen en casarse. Mientras que este es el iluso, este es el raciocinio. Y son los dos hemisferios, divididos, segmentados por la hoz del cerebro que contiene a los pedúnculos cerebrales. 24, alternativa B, pedúnculos cerebrales. Pregunta número 25. El LSR. ¿Qué es el LSR? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es el LSR? LSR es el líquido cefalorraquídeo. Vamos a buscarlo. Ojalá podamos encontrarlo aquí. Creo que no tenemos nada acerca del líquido cefalorraquídeo. Bueno, el líquido cefalorraquídeo se va a formar entre una de las capas de las meninges. Las meninges son estructuras, a ver, no sé si están aquí. No se puede apreciar. Miren, este es el cráneo. E inmediatamente por debajo del cráneo van a haber tres capas que protegen al cerebro. Se llaman las meninges. Y entre estas meninges es que se van a encontrar el líquido cefalorraquídeo. Eso es un líquido, es agua que va a amortiguar el cerebro. Cuando nosotros caminamos, miren el espacio que hay entre el cerebro y el cráneo. Todavía hay un espacio. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros caminamos, el cerebro hace un ligero movimiento. Un ligero movimiento. Ahora imagínate lo que sucede cuando corremos o cuando saltamos. ¿Listo? El cerebro se mueve constantemente. Así que por aquí debe de haber agua. ¿Listo? Hay agua para que amortigüe. La función biológica del agua, es decir, una de las funciones de cómo participa el agua en los seres vivos, es a través de la amortiguación. Bien, entonces, ¿cómo se le llama? Líquido cefalorraquídeo. Nos preguntan, el líquido cefalorraquídeo formado en los plexos coroideos de los ventrículos laterales fluye hacia el tercer ventrículo a través del agujero de Monroe. También es una pregunta un poquito pasadita. Los agujeros de Monroe. A ver, no quiero dejarlos con esa duda. Vamos a ver. Vamos a buscar una diapositiva en donde tenga esto. A ver, me confirman por favor allí si pueden visualizar esta pantallita. Miren, estas son las meninges. Aquí está el cerebro, aquí está el cabello, cuero cabelludo, y aquí están las meninges. Profe, no se ve bien. Ya, aquí. Cuero cabelludo, por aquí está el cabello, cuero cabelludo, el hueso, y aquí están las meninges. Son tres capas. Estas dos son dos láminas, pertenecen a una sola capa. La dura madre, aracnoides, y la más delgadita, la que está bien adherida al cerebro, es la pía madre. Entre la aracnoides y la pía madre, aquí en este espacio, está el líquido cefalorraquídeo.
¿Listo? Nos dice, fluye hacia el tercer ventrículo a través de los agujeros de Monroe. Estos son los agujeros de Monroe. ¿Listo? Una cavidad, dos cavidades, tres cavidades, agujeros. Listo. La lesión del par craneal produce parálisis de los músculos faciales. ¿Cuál es el músculo facial? Vamos a ver músculos faciales. Vamos a ver aquí. A ver. Miren, el nervio facial. ¿Qué hace el nervio facial? Es un nervio que llega hacia la cara y se ramifica para poderle dar la expresión facial. ¿Quieres sonreír? Un nervio estimula a tu músculo cigomático para que se contraiga y exprese la sonrisa. ¿Listo? Entonces se dice, ¿qué lesión o la lesión de qué par craneal produce parálisis de los músculos? Para empezar, debes de encontrar cuál es el nervio que controla todo el movimiento de las expresiones faciales. Es el facial, el séptimo par craneal. Miren acá, séptimo par craneal, facial. ¿Listo? La lesión de qué par craneal produce parálisis de los músculos faciales. El séptimo par craneal, el facial. Pregunta 26, alternativa D. Para la pregunta 27. Nervio mixto que envía filetes nerviosos a los órganos del cuello, del tórax y del abdomen. Además, es un elemento importante del sistema nervioso parasimpático. Estamos hablando de que, aunque no lo creas, porque dice importante, es el vago, el neumogástrico. El décimo par craneal, el neumogástrico llamado también vago. ¿Por qué se dice que es mixto? Entonces están diciendo nervio mixto. ¿Por qué mixto? Porque lleva estímulos y también los recoge. Profe, ¿cómo lleva? ¿Cómo creen que se mueve el estómago para combinar el alimento, con los jugos gástricos? Y hay un movimiento, se llama peristalsis. ¿Quién le da la orden para que se mueva ese estomaguito? El vago. Pero cuando tienes hambre, ¿qué pasa? También conduce sensaciones. Entonces da y recibe. Bueno, no vayan a confundir los términos, chicos. Ahora le vas a decir a tu amigo, habla neumogástrico. ¿Por qué? Porque da y recibe. No. Estamos hablando de impulsos nerviosos. Pero bueno, si quieres llamarlo así también, neumogástrico. ¿Listo? Eso significa un nervio mixto. Bien, pregunta 27, alternativa C. Pregunta 28. El sistema nervioso autónomo ejerce función sobre el músculo liso, el músculo estriado cardíaco, los músculos estriados esqueléticos, sobre las vísceras, pero no sobre las glándulas. ¿Qué es el sistema nervioso autónomo? El sistema nervioso autónomo es el sistema que se va a encargar de ejercer los controles en ocasiones involuntarios. Por ejemplo, ¿tu corazoncito tiene un movimiento involuntario? Sí. ¿Tu diafragma tiene un movimiento involuntario? Sí. ¿Los vasos sanguíneos que circulan sangre tienen movimientos involuntarios? Sí. Entonces, todos esos son controlados por el sistema nervioso simpático. ¿Listo? Excepto las glándulas exocrinas. Entonces, 28, alternativa C, las glándulas exocrinas. Para la pregunta 29, los principales agentes transmisores que participan en la sinapsis autónoma son la acetilcolina y la noradrenalina. A ver, normalmente el sistema nervioso emite órdenes, ¿cierto? Y esas órdenes ya sabemos que viajan a través de aquí, de las neuronas. El cerebro emite una orden y viaja por las neuronas. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? Que hay estados en el cuerpo en los cuales se mantiene en un estado de alerta. Bien. Por ejemplo, estamos ahorita los más normales, tranquilos, aquí escuchando la clasecita, y de pronto un fuerte temblor. Vas a salir pero disparado.
¿Listo? ¿Qué pasó? Además de que el cerebro normalmente emite órdenes para enviar hacia un órgano y estimularlo y ordenarle que se contraigan los músculos para que tú te pares y puedas ejercer movimiento, en estados de alerta, en estados en los cuales no hay una reacción voluntaria, se empieza a secretar acetilcolina y noradrenalina, que es lo que nos permite actuar con rapidez. ¿Listo? En estados casi subconscientes. Acetilcolina y noradrenalina. Pregunta 29, alternativa C. Para la pregunta 30, la constricción de la pupila es una acción del sistema nervioso simpático. Hay constricción y relajación. La pupila, una estructura del globo ocular, se dilata y se relaja. Se dilata cuando retiras o alejas la luz, se contrae cuando hay luz. Por eso es que viste que de repente en algún momento una persona se cae, tiene un golpe, se desmaya o se golpea y llega en un estado inconsciente al hospital. ¿Qué es lo que hace el médico? Lo primero es que levanta el párpado y con una pequeña linterna ve sus ojos. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Para qué creen que se hace eso? Para ver el color de los ojos. Si son verdes y azules te van a Para ver si ya está muerto. Para ver si está muerto. Para ver Para la ver pupila. si hay derrame cerebral, creo. Para ver si hay derrame cerebral. Pues sí, Muerte cerebral. son ideas, daño Para ver si está cerebral. pálido. Para ver si estás pálido. Sí, a ver, sí son la ideas pupila. válidas. Miren, las pupilas se van a relajar y a contraer por estos dos sistemas, el simpático y el parasimpático. ¿Listo? Entonces, lo que hacen al ponerte la linternita, la luz, si es que el médico ve, pone luz y la pupila debe de contraerse. Se debe de contraer. La apaga o la aleja y se relaja. Si eso sucede, quiere decir que no hay daño aparente en el sistema nervioso. Para eso lo hace, para ver si es que hay daño o no en el sistema nervioso. Bien, para eso se hace. Entonces, ¿cómo se llama la contracción de la pupila? Constricción, contracción de la pupila, lo hace el sistema nervioso simpático. Este la contrae, este la relaja. ¿Listo? Pregunta 30, entonces, hablamos de la alternativa A, simpático. Nos vamos directamente sin escalas al sistema. Se dilatan, sí, se dilatan y se relajan, señorita. Sí, así es. Nos vamos hacia el sistema endocrino. Y con esto vamos a finalizar. Muy bien. Presentamos pantalla, señores. Independientemente de la razón que haga mantener a 40 alumnos y que haya hecho que 30 salgan de la clase, independientemente de la razón por la que los 40 alumnos hayan decidido quedarse aquí, hace de que tenga ya un mérito que es constancia. Más allá de que si la clase está o no aburrida, porque puede estarlo,
felicito a aquellos que todavía permanecen, no porque sea mi curso, ni porque sea quien lo dicte, sino porque están dando evidencias de constancia. Y se dice que gana la carrera el que marcha sin prisa, pero sin pausa. No se necesita ir a velocidad ni a carrera. Se necesita ir con constancia. Y eso es lo que están haciendo ustedes. Felicidades por eso. Muy bien. Cuando hablamos del sistema endocrino, hablamos de órganos denominadas glándulas. ¿Qué funciones tendrán esas glándulas? Elaborar hormonas. Y esas hormonas van a permitir estimular y regular procesos en el cuerpo. Estimulan y controlan procesos. ¿Listo? ¿Cuáles son esas glándulas? Por ejemplo, la glándula hipófisis, la glándula tiroides, el páncreas, las glándulas suprarrenales, se dicen supra porque están encima. ¿Encima de quién? De los riñones. El páncreas y las gónadas. Las gónadas son en el varón los testículos y en la mujercita los ovarios. ¿Listo? Entonces ese es el sistema endocrino, señores. Formado por glándulas. Dice, de las siguientes hormonas, ¿cuál de ellas tiene naturaleza esteroidea? ¿Qué es esteroidea? Está formada, las hormonas se forman o por proteínas o por lípidos. Y si dice que tiene función o tiene composición esteroidea, está formada por lípidos. ¿Listo? Y esa es la testosterona. La testosterona es una hormona formada por lípidos, por grasas. Testosterona. 31, alternativa C, testosterona. La hormona que se secreta durante el parto para favorecer la contracción uterina es la oxitocina. La oxitocina genera la contracción del útero grávido. Le inyectan, llega la mujercita, a ver qué pasa. El feto ya está en posición de parto, ya rompió fuente, pero todavía no desprende el feto de su útero. Le inyectan oxitocina y ¡plac! Se desprende el feto del útero. ¿Listo? Se separa. Entonces, oxitocina. 32, alternativa C, oxitocina. 33, las hormonas tiroideas favorecen la acción de las catecolaminas en el corazón, provocando que se acelere. ¿Y cómo se llama la aceleración del corazón? Taquicardia. Pregunta 33, alternativa C, taquicardia. Para la pregunta 34, para la formación de las hormonas tiroideas, el yodo se acopia a la molécula triyodotironina. Esa es la hormona que secreta la glándula tiroides a partir de estímulos de elementos químicos como el yodo. ¿Listo? Entonces 34 es la triyodotironina. Para la pregunta 35, la disminución en la concentración de calcio produce un aumento en la secreción de la hormona paratormona. Cuidado, ahí dice paratormona, no para tu hermana. Lean bien. 35, la alternativa B, paratormona. Disminuye las concentraciones de calcio. Hay mucho calcio en el cuerpo. Hay una hipercalcemia. Sale la paratormona y regula los procesos, las concentraciones de calcio. ¿Listo? Pregunta 35, entonces alternativa B. Pregunta 36, hormona de la médula suprarrenal que se libera en estado de peligro. ¿Qué pasa cuando estás nervioso, en tensión, en peligro, empieza a acelerarse tu cuerpecito? La adrenalina. Glándulas suprarrenales. Aquí se elabora la adrenalina. Encima de tus riñones. 36. El glucagón, profe. Perdón, señor. El glucagón. El glucagón es aquí, en el páncreas. Cuando tienes mucha cantidad de azúcar en la sangre, del páncreas sale insulina. Cuando tienes poca cantidad de azúcar en la sangre, sale el glucagón. La clave. De la 36 es la alternativa de adrenalina. Para la pregunta 37, las hormonas suprarrenales que regulan los niveles de electrolitos plasmáticos de sodio y potasio se denominan glucocorticoides. 37, alternativa B, glucocorticoides. Para la pregunta 38,
Hormona que se libera en estados de ayuno para elevar la glicemia. La hormona hormona que se libera en estados de ayuno para elevar la glicemia, es decir, la concentración de azúcar en la sangre, el glucagón, lo que les estaba diciendo hace un momento. Ayuno, no has desayunado, no has comido, no has formado glucosa, se necesita glucosa, sale del páncreas, sale el glucagón, va al hígado y el hígado libera el glucógeno que tiene almacenado, la glucosa almacenada. Eso hace el glucagón. 38, alternativa E, glucagón. Pregunta 39. La hormona hipotalámica, es decir, del hipotálamo, que es formada por el hipotálamo, que estimula la reabsorción de agua a nivel renal, la vasopresina. Hace un momento hablábamos del riñón, que absorbía agua y los combinaba con los residuos. ¿Quién estimula el riñón para que concentre esa agua? La vasopresina. 39, alternativa A, vasopresina. 40. La dopamina es producida en el hipotálamo e inhibe la secreción de corticotropina. Evita las tembladeras. Cuando tienes demasiada dopamina, o hay deficiencia, perdón, cuando hay deficiencia de dopamina, se da una enfermedad llamada Parkinson. ¿Listo? Entonces la dopamina es producida en el hipotálamo e inhibe la secreción de corticotropina. 40, alternativa B. Pregunta 41. De las siguientes hormonas, ¿cuál no se produce en la adenohipófisis? La tirotropina. La tirotropina se produce en la glándula tiroides, no en la hipófisis. Tirotropina. 41, alternativa A. 42. La ingesta de alcohol produce como consecuencia un aumento de la excreción de orina. Ello es debido a la inhibición de la secreción de la hormona antidiurética. Tomas alcohol y la antidiurética se entorpece. 42, alternativa E. Para la pregunta 43, la producción de hormonas tiroideas es estimulada por la hormona TSH, la tirotropina. ¿Cuáles son las hormonas tiroideas? La T3 y la T4, la triiodotironina y la tetraiodotironina. Para que la tiroides produzca estas dos hormonas, necesita ser estimulada. ¿Por qué hormona? Por la TSH, la tirotropina. 43, alternativa C. Pregunta 44. El producto activo de la vitamina D, te dan ahí cuál es el activo, el 1,25 dihidroxiocalciferol, se produce en el riñón y su síntesis es estimulada por la calcitonina. Para que puedas, en otras palabras aquí, para que puedas fijar el calcio a los huesos, necesitas de vitamina D. Todo lo que ha dicho ahí el floro ese se necesita de vitamina D para fijar el calcio. ¿Cuál será esa hormona? La calcitonina. 44, alternativa A. Y finalmente, la pregunta 45. Las hormonas producidas en la corteza suprarrenal son derivadas del grupo amino. ¿Cómo así? ¿Qué es el grupo amino? Las que forman las proteínas. Si hace rato hablábamos que hay proteínas que tienen función o que tienen naturaleza lipídica, ¿sí? Que se forman, por ejemplo, en los testículos, la testosterona, tiene naturaleza lipídica, está formada por grasas. Las que se forman aquí, en las glándulas suprarrenales, tienen naturaleza proteica. Las proteínas están formadas por aminoácidos, es decir, el grupo amino. 45, alternativa C, el grupo amino. Muy bien, señores. Hemos finalizado entonces nuestro repaso número 4. Les agradezco por su muy gentil atención. Que tengan todos una muy buena tarde, señores. Dios mediante, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Cuídese, profe. Profe. Buenas tardes.